Caden Consultores presenta Constitución, Tratamiento Jurídico y Fiscal de Sociedades Mercantiles y Civiles del Título 2. Incluye SAS, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. Caden Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Bien, pues vamos a comenzar. De hecho, bueno, es parte de la idea, ¿no? Entonces me dicen ustedes que van a estar en este y en otro de los módulos. Hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos de las características de cada una de las personas mercantiles, de las sociedades mercantiles, de las sociedades civiles, de las asociaciones civiles, con el enfoque de título segundo. ¿Qué vemos en este título segundo? Pues básicamente personas morales. Título segundo, referimos a la ley del impuesto sobre la renta, de lo que se conoce como régimen general de ley. Régimen general de ley, que son personas morales que tienen actividades económicas que están sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Ahí caben todas las personas morales que están contempladas en el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta. Y a manera de resumen podríamos decir que el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta dice que son personas morales todas las sociedades mercantiles. ¿Cuáles son las sociedades mercantiles? Antes hablábamos hasta marzo de este año, hablábamos de 6 tipos de sociedades mercantiles, las que conocemos: la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad cooperativa, esas 6. Bueno, pues a partir de marzo de 2016, pues sabrán ustedes, se agregó un nuevo tipo de sociedad mercantil, las sociedades por acciones simplificadas. Sociedades por acciones simplificadas, que es un nuevo esquema que mucho de lo que vamos a estar platicando en este seminario tiene que ver con esto, tiene que ver con el derecho comparado, con el derecho internacional, con lo que pasa en otros países, con la forma de hacer negocios y con la forma de hacer aplicaciones en otras partes del mundo. Las sociedades por acciones simplificadas pues son sociedades, que tienen una característica interesante, y está en el hecho de que finalmente son sociedades como todas las demás, pero a diferencia de todas las demás que conocíamos, son sociedades que se pueden constituir incluso por un solo socio. O sea, es una reforma interesante. Hay sociedades de un solo socio, con ciertas limitantes, solamente pueden tener ingresos hasta por 5 millones de pesos al año. Básicamente, cuando salgan de ese esquema, cuando crezcan, tendrán que emigrar a cualquiera de los tipos de sociedades. Pero la parte interesante pueden ser varios socios. Bueno, ¿y para qué me sirve entonces hacer una sociedad que tenga nada más un socio? No sé si ya habían oído hablar de la figura, me imagino que no. Sociedades por acciones simplificadas. ¿Tú, Agustín? Bueno, pues se agregó un séptimo. Conocíamos los 6 tradicionales que han existido toda la vida y se agrega este séptimo tipo de sociedades. Sociedades unimembres, que se les llama, o sociedades por acciones simplificadas, se les llama la ley, que se van a acompañar de las siglas SAS, Sociedades por Acción Simplificada. ¿Para qué servirá? ¿Ustedes como para qué pensarían que puede servir una sociedad de este tipo? Yo creo que puede ser... Deja el micrófono, no soy el más fuerte. Lo que pasa es que hay gente en línea, pues somos poquitos aquí, pero en línea hay más gente. Así se escucha bien, pero para que la gente que está en línea nos escuche, necesitamos... Yo creo que es con un aspecto... Yo creo que es para darle un reforzamiento jurídico. Desde mi punto de vista, yo pienso que es para delimitar un poco la responsabilidad en base a las acciones, porque recordemos que las sociedades tienen, en el caso de la sociedad anónima, pues responden hasta por el monto de sus acciones. Y yo creo que aquí, cuando una persona física llega a hacer una actividad económica, pues puede responder no solo por los bienes del negocio, sino hasta por sus bienes personales. Pues yo creo que esta es una forma de poder darle cierta certeza jurídica o cierta delimitación como para protegerse en ese aspecto, ¿no? Así es. Ese es uno de los puntos que yo considero que es en el aspecto legal o jurídico, pero también en el aspecto fiscal yo creo que puede tener algunos beneficios. Deducibilidad de cierto tipo de gastos, no tanto de sus ingresos, porque ya sabemos que los ingresos, pues todo suma para el fisco, ¿no? Y casi nada resta para él. Entonces yo creo que esa es la intención que ha de tener este tipo de sociedad. Sí, cuando hablamos de una persona física, normalmente decimos que es un ente jurídico, es una persona natural, que llamamos incluso en los orígenes doctrinales del
concepto, es una persona natural, es una persona que por el simple hecho de existir tiene derechos y tiene obligaciones. Así concebimos a una persona física. Por el simple hecho de que exista tiene derechos y tiene obligaciones. Y entonces tú, al actuar con terceros o frente a terceros, como tú bien dices, si pones un negocio, si al negocio le va bien, entonces respondemos en ese negocio con los bienes de la persona física, se va haciendo de más bienes, y esos bienes los envuelven dos esferas: la esfera meramente del negocio y la esfera que es el ámbito de lo personal. Entonces la persona empieza a hacer negocio, se compra una casa, se compra un automóvil, otro automóvil, otra casa, otro departamento, etcétera, etcétera, y su negocio también va creciendo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona física empieza a tener problemas con el físico, con terceros? ¿Cómo va a responder frente a esos terceros, quienes sean, de los posibles problemas que pueda tener su negocio? Bueno, pues no hay forma de separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial. Si el físico llega y me quiere embargar, no va a decir la persona física, si nada más que me embargas hasta aquí, porque de aquí para acá es mío. Pues es que tú eres una persona jurídica que comprende todos los bienes afectos a la negociación. Entonces, en el ámbito internacional, esto no es nuevo. En España y en muchos países de Sudamérica, en Italia, ya se habla de sociedades unimembres, sociedades unipersonales, en donde hay un solo socio que tiene por fin esa sociedad hacer una separación de los bienes personales de los bienes empresariales. Y hace mucho tiempo se buscaba que en México hubiera una figura así. Hoy que se reconoce que México ya no está suficientemente apto como para generar más fuentes de empleo, eso está reconocido ya. Hoy que hablamos de Pepe y Toño, que hablamos de todo este tipo de empresas, de emprendedores y de todos los esquemas de startups y toda esa nueva modalidad que se viene ahora del ámbito internacional, de que ya no busques emplearte, ahora busca poner tu negocio, ahora busca hacer que tú operes por ti mismo, porque ya no hay forma de generar empleos. Entonces, una forma de hacerlo es a través de sociedades que además van a ser muy sencillas en cuanto a su constitución. Se dice que a partir de la entrada en vigor de esta modificación de marzo de 2016, tiene que pasar un periodo de 6 meses. Se publicó el 14 de marzo de 2016, tienen que pasar 6 meses para que entre en vigor esta reforma, y entonces se cumpla con el objetivo, que el objetivo es acercar a todas las personas que quieran hacerlo a la posibilidad de hacer negocios de una manera más sencilla. Y que entonces tú puedas constituir tu persona moral, incluso con un socio, para que te evites estar, oye, ¿cuántos socios necesitamos para una anónima? Pues 2 socios. ¿Por qué 2 socios? Bueno, pues así estaba concebida la persona moral, la unión de 2 o más personas para constituir a un ente totalmente distinto de ambos. Ahora la concepción cambia, porque era una persona moral es una sociedad de 1 o más socios que se reúnen de manera transitoria para lograr un fin común. Ahora es con un solo socio. Porque siempre decíamos, oye, ¿cuántas acciones tiene este socio? 99.9999% de las acciones, y otro tiene el .00001. ¿Y otro para qué? Pues ese papel nada más, porque necesitamos 2. Oye, si yo para hacer mi negocio no necesito otro, ¿para qué consigo otro? ¿Qué otra limitante tenemos para ser una persona moral? 1, 2 socios, ya no va a ser limitante. Pero ¿qué otra limitante podemos tener para generar una persona moral? ¿Es el mínimo del capital? Un capital mínimo, pero ahora incluso la ley de sociedades mercantiles desde 2010 dice necesitamos un capital mínimo sin establecer monto. Ya no existen los famosos 50,000 pesos, entonces no necesitamos los 50,000. El capital puede ser un capital mínimo, dice ahí, puede ser 1 peso, 10,000, 20, ya no necesitamos que sean 50,000. ¿Sí me explico esa parte? ¿Qué otra limitante le encontramos? Si yo quiero poner mi persona moral a ser una sociedad anónima, ¿qué otra limitante me encuentro? ¿Cualquiera puede ser una persona moral? Bueno, en una persona moral, aquí en México, he sabido que por experiencia propia, los socios casi siempre son de papel. Socios de papel, ya quitamos ese problema porque con uno lo podemos hacer. Me estoy refiriendo específicamente a las pymes, ¿no? Porque obviamente hay empresas con socios, corporaciones importantes, pero la mayor son pymes. Y por lo general siempre es uno, y como la ley dice 2 o más, siempre están buscando uno, y siempre alguien de confianza, por decirlo así. Ajá. Entonces yo creo que esa es una limitante. Una pyme, ¿por qué no todos los que trabajan como empresas se constituyen como persona moral? Entonces, bueno, pues a lo mejor estamos mejor como personas físicas porque acumulamos al cobro, porque tenemos ciertas ventajas que no tienen las personas morales.
Pero ¿qué otro problema le encuentran ustedes? ¿Cómo se constituye una persona moral? Tenemos que ir con un fedatario público, ¿no? Si es sociedad mercantil, con un notario o incluso con un corredor constituimos la persona moral. ¿Y cuánto nos cuesta el trámite? Cerca de unos 10,000. Mínimo 10,000. Mínimo 10,000, ¿no? Y depende del notario, si es un notario te cobra más, te cobra 15, 18, te cobra lo que te dejes, ¿no? Y dice, bueno, pues es que pues mejor como persona física. Bueno, pues este esquema de unidad de sociedad unipersonal, sociedades por acción simplificada, la parte atractiva que se convierte en atractivo y en riesgoso, también creo que es riesgoso, es que te vas a poder meter a una página de la Secretaría de Economía y ahí vas a meter todos los datos que tengas que incluir. Y entonces ya no tienes que ir con un fedatario público, van a ser procesos sencillos, en donde se dice, así está contemplado por lo menos en todo el esquema que se ha planteado, que te puedas constituir en 24 horas. 24 horas va a estar para que te constituyas en la página de la Secretaría de Economía. Si ahí nos constituimos, ponemos cuál es el objeto de la persona moral, quiénes van a ser los o el socio, y queda constituida la empresa en menos de 24 horas, con los riesgos que esto tiene, ¿no? Porque el riesgo es, bueno, y las empresas fantasma y las que, de las cuestiones que no están debidamente establecidas en las disposiciones, ¿no? O sea que tenemos que ver la página de la Secretaría de Economía y se constituye la sociedad. ¿Quién va a dar fe? Hoy que estamos, ¿La Secretaría? sí, hoy que estamos en tiempo, sí, vamos a tener que enviar documentos y esos documentos van a ser validados, se dice, en plazos menores. O sea, no hay un portal único en donde hacemos todos los trámites que se puedan hacer, de darnos de alta, o por lo menos iniciarlos, de cambiar domicilio, trámites de economía, trámites de relaciones exteriores, trámites de registro civil, todo eso puede ser en una sola página. Entonces, en función de ese amalgamiento que se está haciendo de todos los trámites, esto va a ser muy fácil, lo vas a poder hacer en esa página de una manera muy sencilla, sin un notario, sin pagar los costos que nos implica todo esto, y vas a poder tener tu empresa o tu persona moral en tiempos mínimos de respuesta. Entonces, bueno, la idea básicamente hoy es comenzar a hablar de esta Constitución, de cuáles son las características que tiene cada una de las personas morales, y bueno, pues empezar a generar un conocimiento que nos pueda ayudar. ¿Es hasta 5 millones, dicen? Hasta 5 millones de pesos anuales. Bueno, es básicamente la idea. Los demás los conocemos, pero bueno, esto no está de más analizar algunas de las características que nos pueden servir para cada una de las personas morales y después ver cómo impacta esto en la operación que tenemos cotidiana, ¿no? Entonces, respecto a las personas morales, bueno, ¿de dónde nacen las personas morales? Pues no es del derecho romano, nuestro derecho deriva principalmente del derecho romano, del derecho germánico, pero no es en el derecho romano, aunque ahí se empieza a hablar de ciertas figuras como las res incorporales, que es una imagen colectiva de ciertas legiones o sujetos normalmente con características religiosas, pero no era propiamente una persona moral, ni tenía personalidad jurídica, ni tenía un patrimonio propio. Se habla de los corpus, que también deberían ser grupos de personas con fines listos, que de manera más concreta agrupar a personas con mismas afinidades religiosas o incluso por sus tendencias profesionales del derecho romano, o de las universas, que son relaciones jurídicas y personales entre miembros que pertenecen a un mismo interés, como pudieran ser las herencias o las civitates. Cuando hablamos de civitates estamos refiriéndonos propiamente a estructuras estatales. Entonces aquí, de alguna forma se empieza a pensar en sociedades jurídicas, en sociedades morales, en personas morales, pero no de la forma plena en que hablamos hoy de ellas. Y cuando pensamos en sociedades o en personas morales, nos estamos refiriendo en el derecho romano a sociedades que no son humanas, porque finalmente cuando hablemos de personas morales nos vamos a estar refiriendo siempre a conceptos que son ajenos al derecho. Por eso el derecho en primera instancia no concedía a las personas morales, porque siempre que hablamos de derecho es la facultad que se le otorga a ciertas personas, o potestades que se le otorgan a ciertos individuos, o prerrogativas que tienen ante la sociedad. Pues siempre que hablamos de dar derechos o dar libertades a una persona, pues nunca se les venía a la mente la posibilidad de que le diéramos derechos a un ente que no fuera humano. O sea, ¿cómo le vas a dar derecho a algo que no es humano? Por eso no se concedía en el derecho romano a las sociedades. Sin embargo, en el derecho germánico había dos tipos de sociedades.
De igual forma, una para las herencias y los legados, en donde decía, bueno, falleció una persona y esa persona dejó una herencia o dejó un legado, ¿para quiénes? Para un conjunto de personas. Dice, bueno, y mientras, ¿quién va a administrar la herencia? ¿Quién va a administrar el legado? Pues tiene que ser un ente que agrupe a todas estas personas físicas, pero la única finalidad que tenía era defender intereses comunes de estas personas, ¿no? Entonces, esta figura de Gesam Han o de Genos Ha, que son orígenes en el ámbito familiar, que es defender colectivamente derechos individuales, pero seguíamos sin hablar de personas morales. Y finalmente, a quien se le ocurre ya usar el término de persona jurídica o de una colectividad, es al derecho canónico, al derecho de la Iglesia. Porque el derecho de la Iglesia empezó a pensar, oye, pues este conjunto de edificios, de terrenos, de casas e incluso el dinero, ¿de quién es? No es del Papa, no es de un rey, es un ente que no existe, que no es tangible, que es una sociedad, que es la Iglesia. Entonces hay que empezar a hablar de que puede haber figuras colectivas que agrupen un conjunto de intereses. Entonces, en primera instancia se empleó para hablar de la acumulación de bienes, para hablar de masas patrimoniales, y entonces se habló de dos tipos de conceptos que a lo mejor hasta chocan con los que hoy día conocemos. Se habló de corporaciones, que es un grupo de personas naturales o personas físicas, y se habló de fundaciones, pero no de fundaciones como hoy las conocemos. Hoy pensamos en fundaciones y pensamos en instituciones de carácter de beneficencia o de otorgar ciertos beneficios en favor de la colectividad, de los que dan apoyos, becas, etcétera, etcétera. Pero antes fundaciones eran unas corporaciones constituidas o personas morales constituidas para poder administrar bienes, que fueron los orígenes. Y entonces, una vez que el derecho canónico dice puede haber entes que no sean humanos y que tengan derechos, empezó a evolucionar el concepto. Primero se le llamó a la persona moral persona ficta. ¿Por qué persona ficta? Porque es una ficción del derecho, es una ficción jurídica. Después dijeron, bueno, es una persona abstracta, porque es un ente inmaterial, no definido, no concreto. Entonces le vamos a llamar persona abstracta. Luego dijeron, es una persona civil. ¿Por qué civil? Porque nace del derecho civil, nace del derecho de la ciudad. Y entonces, como la ciudad está regida por costumbres, entonces vamos a llamarle persona moral, que es una de las acepciones más comunes que tenemos hoy en día. Decimos persona y decimos moral. Persona es un individuo, es un ente, y moral, ¿cómo que le suena la moral? Ustedes como que entienden por moral. ¿Qué será eso de moral? ¿Qué entienden por moral? Tiene que ver algo de las buenas costumbres. Y más que buenas costumbres, simple y sencillamente, ¿no? Porque la moral viene, como lo ético, viene de la costumbre, o sea, son las costumbres. Y entonces, esta es una persona que deriva de las costumbres de cada lugar. Y la costumbre es que, bueno, puede haber grupos de personas que lleven a cabo ciertas actividades en conjunto. Entonces, de lo civil surge a lo moral. Después se le empezó a llamar entes colectivos, porque en realidad esos son entes colectivos. Aunque hoy vamos a tomar una realidad distinta cuando hablemos de sociedades unipersonales, porque no necesariamente van a ser colectivos, van a poder ser sociedades o entes de una sola persona, unimembres, ¿no? Se llama también ente jurídico, porque finalmente el derecho es para las personas, y esta es una persona creada exclusivamente por el derecho, pues se llama ente jurídico. Y finalmente la acepción que mundialmente es más aplicada es esta de persona jurídica. Nuestro derecho siempre se refiere a persona moral, pero en el ámbito de lo internacional todos los países prácticamente les llaman personas jurídicas, y ese es el concepto que empleamos a nivel internacional. Y se definía así: conjunto de personas físicas o morales que tienen un fin específico, que tiene que además ser lícito, tiene una personalidad jurídica y patrimonio distinto de las personas que lo conforman. Aquí tendríamos que hablar a lo mejor un conjunto o una sola persona física que puede constituir a este tipo de entes, ¿no? A diferencia hoy de lo que ocurre con las unidades, los entes unipersonales, en donde solo puede ser un socio o pueden ser distintos grupos de personas. Es el cambio de concepción que se establece. El SAT en su página de internet dice que una persona moral es una agrupación de personas. Incluso aquí rompe con el concepto legal ahora de persona moral, que se unen con un fin determinado.
por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil, y puede tributar, dice el SAT, en dos regímenes: en el régimen general de ley o personas morales con fines no lucrativos, título segundo o título tercero. En cualquiera de los dos lo podríamos ubicar. ¿Qué características tiene una persona moral o persona jurídica? ¿Puedes regresar a la de Sí. persona moral? Es que dice una sociedad mercantil, una asociación civil. Una asociación civil es una persona moral. Y la sociedad civil. Es una persona moral también. Pero no viene ahí en el concepto del SAT. Bueno, pues eso es del SAT, ¿no? Sí, no, por eso digo, esa era la duda. Así es, así viene. Esa es la definición del SAT, pero que además ni siquiera, es que yo creo que eso está mal, porque además hubiera sido tan fácil para el SAT como remitirse a la definición que está contemplada en el artículo 7 de la Ley del Impuesto a la Renta, donde dice: persona moral son las sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles, e incluso la asociación en participación. No menciona la sociedad civil, es una definición informal, ¿no? Que además dicen ellos no genera derechos ni obligaciones, no, pero De carácter informativo. de carácter informativo, como todo lo que ponen en su página, ¿no? Características de las personas morales son resultado de la unión de dos o más personas naturales y jurídicas, aunque aquí, repito, tendremos que cambiar la concepción y decir unión, o ni siquiera unión, es una o más personas naturales y jurídicas que se conforman con el fin de actuar como entidades de derecho nada más. Buscan concretizar un fin o interés común de todos los miembros que la conforman. Debe ser diferente su tratamiento del que se le da a cada uno de sus miembros, y esto lo podríamos plasmar de la siguiente forma: o sea, yo soy la persona física, él es otra persona física, ya nos conformamos una persona moral. La personalidad jurídica de la persona moral es distinta incluso de las personas que lo conforman. Es decir, uno es la persona moral y otras son las personas físicas. No tiene nada que ver una con las otras. Son entidades abstractas, es decir, no son entidades que podamos tocar, sentir o ver. Son entes con una existencia ideal, no formal, es decir, no están concretizadas en el mundo del ser. La ley les reconoce una capacidad más restringida que las concedidas a las personas naturales. O sea, no pueden hacer tantas cosas como una persona física. De hecho, incluso su posibilidad de hacerse de derechos o de obligaciones está restringida a la manifestación de la voluntad que hace a través de ellas una persona física. Ellos no actúan por sí mismos, actúan a través de la existencia de una persona física que la representa. Cumplen con fines de mayor amplitud que las personas naturales, porque una persona moral tiene objeto social y tiene funciones perfectamente definidas, y es sujeto de derechos y obligaciones desde el momento en que se constituye, siempre y cuando cumpla con los fines para los cuales fue constituida y que estos sean legales. Porque también lo establece la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código Civil. Si una persona moral llevara cotidianamente actos ilícitos, pues entonces no cumple con el objeto social y entonces tendría que cancelarse. Entonces sería una sociedad, persona moral de carácter irregular. Esas son sus principales características. ¿A quiénes se les considera como persona moral en nuestro derecho? Bueno, el Código Civil Federal dice que existen en México las siguientes personas morales: la nación, los estados y los municipios, es decir, el país, México, la República Mexicana, es una persona moral. Cada uno de los estados de la República es una persona moral, y los municipios también se consideran como personas morales. O sea, no son los que vamos a tratar propiamente hoy, porque hoy estamos hablando de título segundo, pero dice, bueno, estos también se consideran como personas morales. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley, organismos públicos descentralizados, organismos públicos centralizados, las empresas de participación estatal, las empresas paraestatales, todos ellos son reconocidos también como personas morales. Sociedades civiles o sociedades mercantiles también se consideran como personas morales. Sindicatos, asociaciones profesionales, como el caso del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y cualquier otro, a los que se refiere el artículo 16 del artículo 103 de la Constitución Federal, que habla propiamente de sindicatos o de agrupaciones patronales. Las sociedades cooperativas y las mutualistas, que aunque a lo mejor aquí la mención es innecesaria, porque las sociedades cooperativas están contempladas dentro de las mercantiles, las sociedades mutualistas, las asociaciones distintas de las enumeradas que tengan fines políticos, científicos
artísticos, de recreo, cualquier otro, se consideran personas morales, y las personas morales de naturaleza extranjera o de origen extranjero también se consideran como personas morales para efectos de esta disposición. Entonces todos son considerados como personas morales. ¿Cuáles son las que vamos a tratar el día de hoy? Son, digamos, las sociedades que están ubicadas en el título segundo: sociedades mercantiles, sociedades y asociaciones civiles, y un agregado a las mercantiles que no es propiamente una sociedad, que es la asociación en participación. Pero bueno, decíamos hasta aquí, hasta la fracción sexta, están contempladas hasta el 14 de marzo, hasta antes del 14 de marzo. A partir del 14 de marzo se agrega esta a las sociedades por acciones simplificadas. Esa es la adición que tiene el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Hace rato comentabas que, bueno, a partir del 14 de marzo se publican estas reformas y son vigentes después de 6 meses. Sí. Dice la disposición que ahora tenemos este tipo de sociedades. Luego, a partir del artículo 262, se agrega un articulado, y aparte del mismo texto de la ley en diversos momentos, se habla de la adición de las sociedades por acción simplificada, qué son, quiénes la constituyen, cómo se van a formar, etcétera, etcétera. Pero en disposiciones transitorias dice, bueno, estas reformas del 14 de marzo entran en vigor al día siguiente de su publicación. Esto es el 15 de marzo. Sin embargo, la implementación y la posibilidad de generar este tipo de estructuras tendrá que estar lista al público en los 6 meses posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si entra en vigor, de su entrada en vigor, perdón, si entra en vigor el 15 de marzo, 6 meses después, es el 15 de septiembre. 15 de septiembre. Entonces, en la estricta teoría, a partir del 15 de septiembre, nosotros ya tendríamos que estar en posibilidades de poder generar este tipo de estructuras. Pues son estructuras corporativas, no son mercantiles, que no nada más son de un miembro, ¿no? Son sociedades por acciones simplificadas, pero podría ser uno, podrían ser dos más miembros los que participen en ella. ¿Okay? Bien. Las sociedades mercantiles inscritas en el registro público de comercio tienen personalidad jurídica distinta de los socios. Entonces ya me está estableciendo un primer requisito. Todas estas sociedades tienen que estar inscritas en el registro público de comercio. Salvo el caso previsto en el artículo 7 que vamos a ver, no pueden ser declaradas nulas las sociedades inscritas en el registro público de comercio. Aquí se refiere que pueden ser declaradas nulas las sociedades mercantiles que lleven cotidianamente a cabo actividades ilícitas. Pueden ser declaradas nulas. Oye, ¿la conformaste con la única idea de llevar a cabo actos ilícitos? Sí, entonces se puede declarar nula esa sociedad y entonces se pueden declarar que todos sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, si no del Estado, sí de instituciones de beneficencia que el mismo Estado va a establecer. Y las que no están inscritas en el registro público de comercio, que hayan llevado a cabo actos frente a terceros, tendrán personalidad jurídica. A lo mejor nada más tenemos la escritura, no está todavía inscrita en el registro público de comercio, pero si ya estamos operando como persona moral, entonces los actos que tengamos ya tienen valor frente a terceros, aún no inscritas en el registro público de la propiedad. Ahora, estas sociedades, decíamos, si tienen un objeto ilícito o las actividades que llevan a cabo son cotidianamente ilícitas, se van a declarar nulas previa petición de su inmediata liquidación que tiene que hacer el Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiera lugar, que es otro tema de los que van a estar tocando ustedes y van a venir a los primeros 2 módulos del seminario.